Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, la tercera del día. Vamos a hablar acerca de moral fiscal. Principalmente hablaremos acerca de la relación entre administraciones tributarias y multinacionales y también hablaremos acerca de educación tributaria. Tenemos un panel maravilloso con muchísima información y yo creo que en este momento vamos ya a meternos de lleno en el asunto. Voy a tratar de compartir mi presentación. Bien, ¿están viendo bien la información, por favor? Gracias. Mi colega René y yo hablaremos acerca del trabajo que hacemos en la OCDE. También nos acompañan personas del mundo empresarial, de las administraciones tributarias, para que compartan diferentes perspectivas. Primero, una introducción al trabajo que hacemos en la OCDE acerca de moral fiscal, que analiza aquella motivación intrínseca por pagar impuestos, el lado voluntario y no necesariamente el lado obligatorio. Lo que vamos a tratar de hacer es ofrecerles datos, análisis para crear una conversación más profunda sobre estos temas con un enfoque específico en los países en vías de desarrollo. Vamos a hablar de personas físicas, personas morales, estimación y cómo se va produciendo la información. Nos vamos a enfocar en el reporte que salió en el segundo semestre del año pasado y después voy a hablar acerca de la educación a contribuyentes al final. El reporte más reciente, Tax Moral Fiscal 2, creando confianza entre el sector privado y las administraciones tributarias. Este reporte analiza la confianza con dos propósitos. Primero, la confianza suele ser uno de los principales factores de impulso de la moral fiscal. Lo vimos en las investigaciones, lo hemos visto en todas partes y tal vez lo más importante es que sobre la confianza se puede hacer algo. En nuestras investigaciones sobre personas físicas nos dimos cuenta que el nivel de educación, por ejemplo, puede afectar la moral fiscal, pero como legisladores realmente no necesariamente hay que tratar, lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer es tratar de influir a la gente, por lo menos en los términos religiosos. La confianza en los gobiernos funciona un poco diferente, pero la administración tributaria funciona de una manera que tratamos de entender. Para este reporte combinamos tres insumos. El trabajo realizado previamente acerca de la percepción de las multinacionales, acerca de los sistemas fiscales. También eso lo hicimos en una encuesta de certeza fiscal. También hicimos otra encuesta para conocer el comportamiento de las multinacionales con una encuesta de 240 funcionarios fiscales de 138 jurisdicciones. Tomamos los datos, los llevamos a mesas redondas para discutir los resultados e identificar si los hallazgos de la encuesta son correctos y qué hacer. Lo reunimos todo en el reporte que salió al final. Le voy a pasar la palabra ahora a René, que les va a hablar de los resultados de la encuesta de administración tributaria. Adelante. Una disculpa de la cabina de interpretación, no se escucha el audio de René.
No escuchamos a René, está en silencio. No sé si puede revisar su configuración de audio. Junto al micrófono hay una flechita. Si por favor puede revisar si está usando los audífonos con los ajustes adecuados, porque no lo podemos escuchar. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me ven? No. Ahora sí. Lo vemos y escuchamos. No sé en dónde se cortó, qué sucedió. Realmente yo creo que podría volver a empezar para que todo el mundo, y también si pueden hablar más lento, por favor. Como decía, primero, gracias a Joe y gracias a todos y todas por asistir a esta sesión, específicamente por darnos esta oportunidad de trabajar nuestro trabajo sobre moral fiscal. Como mencionó Joe, voy a presentar los resultados principales de la encuesta de percepción que se realizó con 1,240 funcionarios de 138 jurisdicciones que agrupamos en 4 grupos principales. El primero, OCDE, Asia, África, América Latina y el Caribe. Con Joe queremos resumir los resultados de este reporte, pero es bastante amplio y rico, así que más bien les insto a que lo vayan a revisar porque hay muchísima información que pueden usarla para el diseño de políticas. Los principales resultados los agrupamos en 5 áreas: cumplimiento rutinario, cooperación y confianza, apertura y transparencia, resolución de conflictos y disputos, uso de facultades e incentivos. El cumplimiento de rutina. El principal mensaje aquí es que se percibe que la mayoría de los grupos de interés cumplen con sus obligaciones de manera correcta. Resultado, pues esto cuando la interacción se vuelve más compleja. Vemos aquí estos resultados donde más del 77% de funcionarios fiscales consideraron que prácticamente todas las multinacionales pagan a tiempo, así que es un buen resultado para cumplimiento de rutina. Sin embargo, estos resultados caen cuando hablamos acerca de interacciones más complejas, por ejemplo, cuando se responde a las solicitudes a tiempo. Ahí la percepción cae al 75% en Asia, 65% en África y el 50% en América Latina. Por eso vemos que a medida que la interacción se vuelve más compleja, también cae la percepción. Siguiente. En términos de cooperación y de confianza, quisiéramos transmitirles 2 principales mensajes. Primero, que los funcionarios fiscales generalmente perciben que las multinacionales, que el sector privado coopera. Esto lo vemos especialmente en África y América Latina. La información de confianza es la que se mantiene fuera de la OCDE, especialmente en África y América Latina. Aquí, en esta diapositiva, vemos que más del 60% de los funcionarios fiscales consideran que estas empresas cooperan. La excepción cae al 50%. Lo que hicimos en el informe fue que utilizamos la información acerca de certeza de la encuesta de certeza fiscal y la comparamos con estos datos para entender qué es lo que falta, especialmente en América Latina y el Caribe, donde nos damos cuenta que hay una mala comprensión de la ley, que es una gran preocupación y creemos que tal vez puede tener que ver o puede ser el motivo.
En términos generales de la encuesta de certeza, vemos que el sector privado tiene buena percepción de la administración tributaria. Por otra parte, sí señalan que hay áreas de mejoría, por ejemplo, legislación no clara, demasiada burocracia, estructura organizacional compleja o que los lineamientos no se siguen. A pesar de que sí hay cooperación, la cooperación no necesariamente es sinónimo ni de confianza ni de apertura. Vemos aquí en Asia 43 de parte de las grandes empresas, así que hay un vacío que llenar y mucho que mejorar. En términos de apertura, por menores, pero les invito a que lean el reporte, pero si queremos transmitirles al menos el mensaje principal, que en el caso de la OCDE y Asia, las multinacionales explican sus impuestos con más frecuencia, lo que no es el caso ni en África ni en América Latina. Parecido a la cooperación y confianza, aquí quiero transmitirles dos cosas. Primero, que se percibe que las multinacionales son cooperadoras en la resolución de controversias, pero no siempre que se percibe que lo hacen de buena fe. Si vemos los resultados, Joe, más de que la mayoría de las empresas cooperan en la resolución de controversias. No obstante, no es el caso cuando hablamos de actos de buena fe. Aquí, por ejemplo, les decimos que el 54% en África y en América Latina. Así que como les dije, se necesariamente que lo están haciendo de buena fe, útiles. Las necesitamos para tratar de entender por qué de estos resultados. Y primero, alto nivel de rigidez en la resolución de controversias, falta de comprensión de los procesos y faltan los canales informales para resolver o discutir los temas antes de llegar a una instancia diferente. Y finalmente hay empresas que se percibe que en ciertas jurisdicciones tienen un enfoque arbitrario a las auditorías. Se consideran a veces demasiado ríspidas. Finalmente, el uso de facultades e incentivos. Una minoría significativa percibe que hay abuso de poder. El uso del poder por parte de la mayoría de los funcionarios, la mayoría considera que la mayoría usa el poder de manera legítima, pero 40% piensa que se cabildean incentivos fuera de la legislación. Por ejemplo, en África, el 25% de los funcionarios contratan a funcionarios tributarios para administrar sus casos. Así que también vemos que hay un área de mejoría. Adelante, Joe. Muchas gracias por su atención. Y ahora, al parecer, Joe está en mute. Comunica a la cabina de interpretación. Lo mismo. ¿Me pueden escuchar?
pueden volver a hablar los oradores para ver si les podemos oír. ¿Me escuchan? René, yo lo solucioné ahí al lado del micrófono, seleccioné un tipo de micrófono diferente porque son diferentes. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Entonces el problema fueron los audífonos. Bueno, una disculpa de nuevo. Quiero agregar más detalle acerca de lo que dijo René con respecto a la información de la percepción de las multinacionales. Vemos aquí los 10 principales problemas que tienen las multinacionales con los sistemas tributarios. Vemos algunos de los puntos que comentó René, porque muchos de ellos tienen que ver con confianza, la falta de predictibilidad del sistema, procesos extenuantes, falta de claridad y falta de comprensión. Cuando eso se une con la percepción, vemos cómo pueden surgir los ciclos o los círculos viciosos, porque hay procesos impredecibles y cuando hay poca confianza y cuando no son comportamientos predecibles, claro que se sigue minando la confianza. Es fácil ver cómo se crean estos círculos viciosos. Por eso, cuando funciona mejor el sistema, ya se buscan específicamente herramientas que generen confianza y las voy a revisar rápidamente. Identificamos 4 áreas centrales donde creemos que hay campo para crear confianza. Primero hablemos de las estrategias de cumplimiento y de auditorías, donde les decimos que el cumplimiento de cooperativo lo ve el sector empresarial como una meta, pero ahí surge la duda en términos de los resultados desplegados en los países en vías de desarrollo. Y de esa manera nos aseguramos de usar enfoques basados en riesgos para que la base de contribuyentes se sienta más a confianza y entiendan que se está prestando atención. Y cuando hay más agresividad, tal vez en frente a una auditoría, lo cual nos lleva a expectativas, rendición de cuentas y comportamiento, que parece una herramienta muy útil para ayudar a generar confianza. Ahí puede haber varias herramientas. Ejemplos como el uso de un ombudsman, marcos de control fiscal y principios de negocios de los que hablarán nuestros oradores más adelante. En términos generales, hubo más acuerdo de que se necesita más esfuerzos en transparencia y comunicación. Ahí es donde más vemos que se pierde la confianza. Así que, ¿cómo se puede mejorar el diálogo entre sistemas tributarios y contribuyentes? No solamente crear el espacio, sino mantenerlo. Para los países no anglófonos, también el idioma se cita como un gran problema lidiar con multinacionales como resultado de los retos de comunicación en el idioma local. Pero también para la comunicación está el enfoque del uso de información valiosa y no solamente grandes solicitudes de datos con los que deben lidiar los sistemas tributarios y cumplir. Además, encontramos muchas áreas donde hay necesidad de programas de generación de capacidades, construcción de capacidades en el sector público y en el privado. Especialmente hay multinacionales que tienen pequeñas subsidiarias en países en vías de desarrollo y ahí la capacidad puede ser reducida. Por eso el principal problema que vimos aquí fue el de la cadena de suministro y la necesidad de una mejor capacitación para entender a las cadenas de suministro y los esquemas tributarios. Vimos también los programas de inspectores fiscales sin fronteras que buscan compartir mejores prácticas y reforzar la relación con los contribuyentes como parte de los procesos de sus auditorías. Las acciones posibles a partir de ahora. Debido a que tantas cosas son específicas de los países,
pensar en estrategias de país es muy importante y estamos viendo cómo aprovechar los recursos en la OCDE para ayudarles en la generación de capacidades. Ya estamos analizando el cumplimiento cooperativo en los países en vías de desarrollo y cómo hacer más por apoyar la capacitación en las cadenas de suministro, también desarrollo de habilidades suaves y de comunicación. También se habló de mejores prácticas y de mejorar la identificación. Tatiana justamente les hablará de lo que está haciendo el mundo de los negocios al respecto. Y también se identificaron otras áreas que se pueden utilizar, que se pueden investigar más adelante, cómo desarrollar nuevos procesos que faciliten el diálogo multilateral y seguimos determinando el alcance y esperamos que en los próximos meses y años podamos decir más al respecto. Lo que quiero decir es que sí estamos planeando capacitaciones para este año. Ya pueden encontrar algo en la página, webinarios en el segundo semestre del año. En la plataforma anunciaremos más detalles cuando se aproxime la fecha. Y primero, bueno, gracias a nuestros donadores por tanto apoyo. Vamos a parar por aquí. Me va a dar muchísimo gusto ahora cederle la palabra a Tatiana, Tatiana Stepanova, jefe de políticas fiscales de Shell y miembro del comité de la OCDE, que hoy viene en esa segunda función porque viene a hablar acerca del mundo de los negocios para la OCDE. Adelante, Tatiana, bienvenida. Espero que sí me puedan escuchar. Parece que sí. Excelente. Buenas tardes, buen día, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Gracias yo por esta presentación y gracias por invitar a Business in OECD, a negocios en OCDE, para compartir lo que sucede entre el mundo tributario de los negocios. Y quiero agradecerles a ustedes y al equipo de desarrollo fiscal de la OCDE por seguir trabajando con nosotros, no solamente en el reporte de moral fiscal, sino en pro de las áreas que se desarrollan, que buscan el desarrollo fiscal, que es una de nuestras áreas prioritarias como comité. Tenemos un grupo de trabajo para el desarrollo fiscal. Soy miembro de ese grupo que incorpora diferentes empresas para generar iniciativas que apoyen a la OCDE y a los países en vías de desarrollo en la consecución de sus objetivos y deseamos seguir trabajando con ustedes en ese entorno. El entendimiento mutuo y comprensión y confianza entre sus sistemas tributarios y el sector privado es vital porque esa relación permite resolución más efectiva de cualquier controversia y también diferencias en la interpretación de asuntos fiscales. Todo genera más estabilidad y certeza. Y los negocios necesitan esa certeza. Cuando una empresa invierte en un país suele tener una perspectiva a largo plazo. Por eso, regímenes fiscales predecibles y confiables son básicos para lo que se considera un clima de inversión positivo en un país. Y también, por otra parte, desde la perspectiva de la administración tributaria, la resolución temprana de controversias respalda una recolección de impuestos. Por eso la confianza suele beneficiar a todos y todas. Por consiguiente, instamos como conclusión del reporte de la OCDE acerca de modelos fiscales, hace hincapié en la importancia de la confianza y de creer en el sistema fiscal que ejerce influencia en los comportamientos de cumplimiento fiscal. Los negocios en la OCDE agradecimos la publicación de este reporte. Espero que muchas personas aquí estén de acuerdo en que ha habido avances significativos en el área de transparencia y comportamientos fiscales responsables. Esperamos que las administraciones tributarias también vean mejorías en esa área. Pero para que se genere confianza se requiere tiempo y comprendemos que puede necesitarse cierto tiempo antes de que haya una valoración total y cambie la valoración de los contribuyentes del sistema fiscal. El reporte de moral fiscal también recalcó que los impuestos
van en dos vías y estamos completamente de acuerdo con esa desde la perspectiva de los negocios, porque la confianza requiere compromiso de ambas partes, de la parte del sector privado y de la administración tributaria. Tú hablaste de un círculo vicioso, pero esperamos que se cree un círculo virtuoso, donde las iniciativas empresariales para fomentar la confianza vengan a la par de iniciativas similares de parte de las administraciones tributarias. Se emitieron buenas recomendaciones y ya les mencionaste en el reporte acerca del papel que pueden desempeñar las empresas para mejorar la confianza entre las empresas y las administraciones fiscales, como la generación de capacidades. El reporte, bueno, en la retroalimentación del reporte nos indica que hay falta de comprensión de las cadenas de suministro y de las estructuras y que las empresas se enfrentan a desafíos bastante significativos. Por eso se requiere más experiencia para respaldar esta iniciativa y las empresas ya están empezando a apoyar en esta área. El reporte también reconoce los beneficios mutuos de las relaciones de cumplimiento mutuo y resaltan la función que pueden desempeñar las empresas para dar los primeros pasos y dar inicio a las relaciones de cumplimiento en los países al compartir y discutir con las autoridades fiscales los marcos de control fiscal o para compartir las experiencias de trabajar en un entorno similar en los demás países. Así que tomamos todas esas recomendaciones en cuenta y seguiremos contando con ellas en el desarrollo del trabajo que estamos haciendo. En respuesta al reporte de moral de la OCDE, publicamos nuestra declaración de mejores prácticas para involucrarnos con las autoridades fiscales en los países y haré referencia a ellas como mejores prácticas. Para resumir, mejores prácticas. Oímos que las administraciones tributarias se basaron en nuestra publicación del 2013 porque les pareció útil, pero la toma de conciencia fue menor a la esperada y no eran lo suficientemente aspiracionales. En otros casos no se entendieron bien. Esa fue la retroalimentación que recibimos y en respuesta a esa retroalimentación redactamos esas mejores prácticas de la nada, las volvimos a hacer, agregamos narrativas y algunos de los ejemplos de los desafíos a los que se podrían enfrentar las empresas y cómo pueden empezar a ver resultados colaborativos. Estas prácticas se publicaron el año pasado y las pueden encontrar en la página de internet de la OCDE Business. El trabajo es sobre gobernanza, cumplimiento y confianza y transparencia. Estas prácticas son de índole aspiracional, pero muchos de nuestros miembros ya las están aplicando en la práctica. Instamos a que todas las empresas analicen estas mejores prácticas y se pregunten si las están cumpliendo. De ser así, deben estar preparados para explicar cómo y de no ser así, deben estar preparados para explicar por qué no. Creemos que esas mejores prácticas serán una herramienta útil para las empresas en diferentes sectores de la industria que buscan desarrollar relaciones de confianza con las autoridades fiscales de los países donde operan, especialmente si están estableciendo sus operaciones por primera vez en un país dado. Las mejores prácticas se enfocan específicamente en generación de capacidades y reconocen que a menudo los recursos son limitados y no siempre se cuenta con los mismos niveles de capacidades y de expertise que los negocios o como las autoridades fiscales en los países más desarrollados. Por eso las prácticas alientan a los negocios a considerar cómo podrían apoyar a las administraciones fiscales en el desarrollo de sus capacidades y participando en el desarrollo de capacidades en los países en vías de desarrollo. Desde la perspectiva de la administración tributaria, se debe analizar estas prácticas a modo de involucrar a los contribuyentes y partir de los requisitos de gobernanza locales. Las mejores prácticas buscan respaldar el modelo, cooperación y generación de capacidades, lo cual insta a cumplir con las metas de manera efectiva y eficiente.
¿Cuáles son los siguientes pasos? Entendemos que la OCDE va a seguir investigando. Vamos a ofrecerles varias iniciativas en línea con las recomendaciones del reporte. Y también seguiremos trabajando con la OCDE y con más socios para dar expertise y apoyo a las administraciones tributarias, ayudándoles a moldear sus aportaciones para mejorar la moral y generar capacidad. Nuestros miembros entienden que el diálogo es fundamental para permitir que los países perciban y logren las metas de desarrollo sostenible. Es su prerrogativa y es responsabilidad de los gobiernos. No obstante, todos los grupos de interés deben ayudar a crear un sistema fiscal predecible. El sistema fiscal solamente será viable y solamente dará pie a resultados positivos si los contribuyentes consideran que es legítimo y si la sociedad considera que es legítimo. Por eso es necesario incluir a todos los grupos de interés en el proceso de generar un entorno que permita la inversión y el crecimiento económico. Las empresas y especialmente las multinacionales desempeñan un papel preponderante en el desarrollo de administraciones tributarias efectivas y lo pueden hacer de diferentes formas, con transparencia en su enfoque fiscal, compartiendo perspectivas de cómo se puede impactar el clima de inversión al compartir sus conocimientos y los negocios y el conocimiento de la cadena de suministro, así como la experiencia de trabajar con administraciones tributarias de otros países, porque se puede generar valor compartido para gobiernos, para el público, para el sector privado también. Buscamos apoyar a los países en sus esquemas de bienestar, porque sí, es su obligación no solo legal, sino moral también. Ser un buen ciudadano corporativo, pagar los impuestos en las jurisdicciones dentro del espíritu de la ley es algo que funciona como métrica clave de sostenibilidad y el modelo fiscal es una funcionalidad clave. Gracias. Gracias, Tatiana. Espero que me puedan escuchar todos. Bien, muy bien. Esto ha sido magnífico, Tatiana. Y cómo las empresas están involucradas en este tema y siguen haciéndolo. Y continuaremos siguiendo lo que nos ofreces en el futuro. Para entrar a la parte de la administración fiscal, tengo el placer de presentar a Anarela Calderoni, quien compartirá sobre la Red Americana de Administración Tributaria. Y sí, ella nos hablará sobre la perspectiva desde la región latinoamericana. Y vemos que ya tiene la tecnología a la mano y la está manejando muy bien. Es un placer estar aquí y gracias por invitarnos. Soy Anarela Calderoni en el Centro Interamericano de Administración Tributaria de expertos tributarios. Y ahora permítanme. ¿Por qué es importante una moral tributaria? Porque obviamente tenemos confianza, pero es importante, pero la moral es básicamente algo que se define como lo que lleva a las personas a pagar sus impuestos. Y esto debe de ser inducido, no impuesto. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, a través de influir en los actores como con aspectos relacionados con la educación, género, su posición en el gobierno. ¿Y por qué es importante? Es porque a través de crear una mejor cultura en el cumplimiento voluntario y crear con ello un sistema justo para todos. ¿Qué es lo que puede tener como influencia esto? Ya les he mencionado algunos.
bueno, son buenos para crear una relación positiva, crea acciones en ambos partes. No debemos subestimar las actitudes de la administración fiscal, o bien si eres alguien del sector privado, una compañía internacional, de todas formas tendrás que cumplir. Luego entonces, no quiero repetir la transparencia y la certidumbre, pero estas son oportunidades, por ejemplo, en la línea de administración tributaria, para incrementar los canales de comunicación, y a nivel multinacional puede adherirse a crear una compañía, una cultura de la compañía o empresarial que va en contra de la corrupción y promoverá una buena gobernanza y marcos en este sentido. Así es que hablaremos de algunos otros en las siguientes proyecciones. Algunas de las áreas en las que nos podemos enfocar en la administración tributaria y sus procesos que influyen la moral tributaria es mejorar una serie de asuntos, tener un mayor enfoque en la arquitectura institucional, el tener sanciones que sirvan su propósito y mantengan la proporcionalidad, la transparencia y la evaluación de riesgos a través de procesos de selección de auditorías, también reconocer los sistemas de cumplimiento en las multinacionales, diseminando las mejores prácticas, y esto nos ayuda a prevenir y combatir la delincuencia y tener una mejor relación, una cooperación horizontal entre entidades, una asistencia en los programas para los contribuyentes, simplificación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea con facturas electrónicas, declaraciones fiscales prellenadas, también la prevención de disputas y la resolución, como por ejemplo un ombudsman tributario. Siguiente. Y bueno, a nivel más concreto, hemos visto algunas administraciones tributarias implementar, por ejemplo, acciones para mejorar la moral fiscal, y obviamente con la transparencia como recurso. Y bueno, se implementan mecanismos para la rendición de cuentas y la información con relación al gasto público. Se implementan legislaciones eh, que pudieran estar más influidas por creencias personales o la percepción de servicios sociales. Por ejemplo, en otros aspectos, si tiene que ver con las multinacionales, podrían tener un reconocimiento diferente, y esto sugiere diseñar y hacer a la medida la estrategia tributaria de acuerdo con las características del actor tributario y el país, y tener conocimiento con relación al funcionamiento del sistema tributario ayuda a mejorar el entendimiento y la conciencia para pagar lo justo, pues es difícil cumplir con algo que no sabemos en qué consiste. Luego, entonces, la sugerencia para las administraciones fiscales es implementar programas de educación tributaria. Y también he mencionado que a través de crear un diálogo y una comunicación que es clave para los contribuyentes. Hay muchos ejemplos de esto, por ejemplo, en Costa Rica, donde tuvieron un tema de seguridad el año pasado con la administración tributaria, que tuvo un cierre temporal o un colapso temporal de su sistema. Bueno, creo que el director estuvo muy activo en Instagram, y hay otros países también que tiene, por ejemplo, una línea de conexión de WhatsApp y mensajes de texto. Y bueno, es increíble pensar que la oficina de impuestos tenga comunicaciones en ISAP, pero esto permitió que hubiera comunicaciones internamente y de forma independiente. eh, y bueno, esto nos puede ayudar a identificar distintos temas en términos de lo que tiene que ver con la percepción de los contribuyentes sobre la administración fiscal, y finalmente en el trabajo de CIAT relacionado con la moral tributaria.
hemos tratado de facilitar las discusiones entre los actores relevantes sobre distintos eventos, webinarios como este, talleres. También tenemos una iniciativa internacional para diseminar este programa llamado ICAP, Programa de Certeza de Cumplimiento Internacional. Hemos tomado acciones también para tener una agenda internacional y hemos ayudado a las administraciones para ser más transparente en la implementación de sistemas de gestión de riesgos y códigos de éticas en los recursos humanos, también trabajos que tienen que ver con la percepción social de los impuestos, metodología para reducir los costos de cumplimiento y, por ejemplo, facturas electrónicas, documentos preparados en las declaraciones y algunos más. Y bueno, con esto concluyo. Y bueno, les agradezco, John. Gracias, René. Es un resumen magnífico sobre los temas del trabajo que se ha hecho en la administración fiscal a través de ICIA. Y bueno, estos son algunos ejemplos importantes donde nos ha mencionado los casos de los países y es para mantener la comunicación activa. Luego, entonces, esto nos da tiempo para preguntas y veo que el chat ha estado muy activo. Déjenme ver si hay algunas preguntas que podamos responder. Estoy viendo algunas de las preguntas. Hay una pregunta en términos de la inversión extranjera directa y si las multinacionales seguirán esperando excepciones fiscales. Hay algunos puntos aquí. Creo que parte del trabajo de la encuesta sobre certeza fiscal muestran que los negocios realmente quieren que algunas otras características del sistema tributario estén presentes, no solo las excepciones o exenciones. Así es que junto con esto podemos reducir el número de exenciones, pues en algunos casos quizás esencialmente estén tratando de sacarlas del entorno de impredecibilidad o impredictibilidad y luego entonces la OCDE debe mencionar el Pilar 2, que esperamos que en esta legislación fiscal podremos reducir lo que tenga que ver con las exenciones fiscales en este momento, al igual que en los años por venir. No sé si Anarela o Tatiana quisieran añadir algo a este tema, pero siéntanse con la libertad de contribuir con sus opiniones. Solo puedo hacer eco a lo que dices. La clave para los negocios es la certeza fiscal y la sustentabilidad y la administración de los impuestos. Y si se puede lograr esto, entonces la excepción de una exención de impuestos simplemente no es ni siquiera aceptable. De hecho, acabo de regresar del foro donde hablamos sobre el Pilar 2 y la exención de impuestos. Así es que sí, definitivamente iremos viendo cómo cambian estas dinámicas y nos dé cierto poder como países en desarrollo para poder reducir algunas de estas presiones. Aquí hay una magnífica pregunta en términos de las relaciones entre el cumplimiento tributario y el número de recursos directos a nivel nacional para promover esta moral tributaria. Una vez más, yo personalmente les diría que parte de nuestras mesas redondas hemos visto esto como definitivamente un riesgo potencial. Creo que mucho de esto depende del nivel de cumplimiento. Creo que eso es lo que crea reales problemas, es cuando los contribuyentes consideran que están cumpliendo y están haciendo esfuerzos significativos para ser cumplidos y que constantemente son sujetos a auditorías donde se percibe que eres mucho más agresivo de lo que se esperaría. Luego, entonces, la percepción de la confianza y la justicia en este proceso es algo que debe de estar presente, pues es más fácil crear un caso de un contribuyente con una
cuenta donde hay cumplimiento para evaluar los riesgos en que haya una falta o un infringimiento de las obligaciones tributarias. Esto tiene que ver con cómo crear esa conciencia y esa voluntad de la administración tributaria de trabajar bien en el área de cumplimiento y tomar un enfoque basado en el análisis de riesgo en cuanto al no cumplimiento. Creo que esto es parte de ello. Veo a alguien asintiendo con su cabeza, lo veo de Anarela y de Tatiana, y por supuesto, si quieren colaborar en estos puntos, bienvenidos. Gracias. Solo para complementar sobre el sistema de evaluación de riesgos y cómo sea transparente y el control de los contribuyentes, pero también debemos tener un esquema publicado sobre planes tributarios que se han visto y que tienen que tener acciones controladas, como en las acciones de los 12 pasos, por ejemplo, que es una elemento que se usa para esta percepción. Digo, hablo a nombre de la administración fiscal. Sí, quizás es algo para hacer esto mucho más efectivo, enfocándonos realmente en las verdaderas áreas de riesgo y, bueno, cuáles otros temas materiales pueden de alguna forma alcanzar a lograr algo. Porque evidentemente se requiere una gran cantidad de informes, documentos, papeleo, etcétera, dentro de la administración, pero hay que ver cómo interactuamos con otras áreas y son distintas consideraciones que podrían darle fundamento a las auditorías. Es interesante la relación entre la información y los datos y el enfocarnos en la información que sea útil y material suficiente para los procesos, pues evidentemente se requiere mucho tiempo para poder generar aspectos que no sean útiles para la administración tributaria. Bueno, quiero ver si no he brincado alguna duda o comentario. Las multinacionales en los países en desarrollo. Esa es la razón por la que hemos visto a las multinacionales, porque hemos considerado que están menos enfocadas en las multinacionales y otras investigaciones. Y es interesante ver temas relacionados con las pymes y hacemos informes y lo hacemos esto en nuestro trabajo educativo tributario con distintos enfoques que podrías estar interesado en tomar para ver cómo podemos encapsular estos trabajos para los contribuyentes. Bueno, no veo más preguntas y hablaré un poco más sobre lo que es el trabajo que hacemos con nuestros contribuyentes. Déjenme compartir un par de proyecciones más. Hay una pregunta en español relacionada con educación para los contribuyentes. Si pudieras entrar y atender esta pregunta en español, sería más que bienvenido. Pero bueno, muy bien. Lo que tenemos que ver sobre la educación a los contribuyentes es por qué este es importante. Una vez más, hemos encontrado que la percepción y el entendimiento del sistema tributario parece afectar la voluntad de pagar. Esto es una práctica presente en nuestra investigación. Y también, de hecho, hace sentido que si queremos que las personas cumplan voluntariamente, necesitan saber qué es lo que deben de hacer. Ya lo oímos. Y también en el entorno actual queremos saber si se trata de aspectos relacionados con fake news en cuanto a que el contribuyente pueda ser víctima de estas noticias engañosas. Es decir, alguien que tenga una agenda que no necesariamente tiene que ver con la información correcta. Así es que tenemos que estar siempre alertas ante fake news o las noticias falsas.
También la tipología creada de enfoques para la educación del contribuyente basado en 140 iniciativas de 59 países, donde tenemos tres enfoques principales. Primero, la enseñanza a profundidad, sostenida, involucrante, comprometida, usando técnicas tradicionales de enseñanza y intensiva en el uso de recursos. Este es uno de los retos que tenemos en muchas de estas áreas, es decir, cómo tenemos los recursos disponibles para lograrlo. La segunda área tiene que ver con comunicar para desarrollar una conciencia a través de los anuncios. Esto normalmente teniendo encuentros, o no directamente, pero con las audiencias y comunicar de uno a uno. Y todas estas acciones, al desarrollar esta conciencia en un tiempo y momento específico, tratamos de reducir la falta de confianza en la administración tributaria. Y tenemos ejemplos fascinantes donde la confianza ha tenido que brincar aspectos culturales y algunos lugares donde es mucho más difícil poder derribar estas barreras que se han construido. Pero la tercera área tiene que ver con la asistencia, que es un apoyo práctico en el cumplimiento. Estos son nuevas herramientas digitales que se han introducido, pero quizás las personas no saben exactamente para qué sirven. Y bueno, tenemos que ser llevados de la mano a lo largo de este proceso. Esto es parte de lo que hemos visto, pero tenemos algunos retos en común que hemos visto que han surgido entre estos puntos y los enfoques que hemos comentado. Uno de ellos, el más grande, es identificar eh, esa cultura con las audiencias y establecer esos puentes que la administración fiscal no tiene mucha idea de cómo contactarlo. Y eso es todo un reto. Pero aquí esto significa que identificar y alcanzar los objetivos y las audiencias son el reto más grande. Los aliados están más allá de la administración tributaria y es importante establecer esa conexión y tienen tales relaciones que se puede construir en base a esto y requieren una introducción cuando se incorporan al sistema tributario. El otro elemento es un proyecto a largo plazo de educación para el contribuyente, que tiene que ver con distintas áreas donde buscamos cambios, pero ¿cómo lo hacemos? Esto es parte de los retos que muchas administraciones fiscales enfrentan cuando tenemos presupuestos limitados. El tiempo de entrega puede ser vital. Esto tiene que ver con las campañas para que presenten sus declaraciones en las fechas establecidas y las iniciativas al trabajar. Y aquí el tiempo es muy importante. Hemos visto algunos ejemplos donde los módulos fiscales llegaban al final de un examen y los alumnos no sabían ni siquiera cómo operar el módulo. Así es que hay que tomar en cuenta cómo tener los tiempos necesarios para que los contribuyentes sean receptivos a esta capacitación. Ahora, también hay un limitado monitoreo de la evaluación en los programas de educación para los contribuyentes. No hay un entendimiento de exactamente qué es lo que esto hace. Esperamos que al integrar esto vayamos avanzando hacia este proceso con lo que hemos creado hasta ahora. Y bueno, aquí vemos un gran potencial de la administración fiscal para que se establezca alianzas con el sector académico para llevar a cabo el proceso de monitoreo y evaluación. Y esto tiene que ver sobre cómo vamos a pensar en esto a largo plazo. Pues como sabemos, este es un proceso a largo plazo. Los invitamos a conocer más. Tenemos estos informes que han tenido una amplia exposición. Los tenemos publicados en inglés, francés y español, junto con el anexo adicional con todas las 140 iniciativas, así es que si requieren inspiración en cualquier trabajo del que están haciendo, esto es un recurso fantástico. Y, y René me dirá si con esto pude responder a la pregunta que se había presentado en español. Creo que estamos bien con esta
presentación. Bueno, con la conexión con el trabajo anterior, la educación tributaria, al final de cuentas, depende de la estrategia para incrementar la moral tributaria, la confianza y la importancia de contar con la confianza. Tenemos un par de minutos más. Queremos ver si hay alguna pregunta adicional y si no, por favor, pueden ponerla en el chat o pueden levantar la mano. De Delary en Jamaica. Quiero que ir a una presentación de doctorado, pero bueno, sí, en cuanto a términos de los incentivos fiscales y el cumplimiento, hay un complejo grupo de interacciones entre los aspectos que te desvían, los efectos positivos, los giros en la administración fiscal. El Banco Mundial ha hecho cierto trabajo interesante en este sentido con relación a las innovaciones para el cumplimiento sobre el pago de obligaciones fiscales y las dinámicas cruzadas y cómo estas tres áreas se interconectan para construir ese entorno de cumplimiento. Nosotros en nuestro grupo de trabajo sobre la moral tributaria tenemos unas cuotas y bueno, esto lo ponemos con letras mayúsculas y es bien reconocida. Nos enfocaremos en un segmento de esto y en cierto momento estoy seguro de que recibirán aspectos sobre los retos importantes que enfrentamos. ¿Qué pasa con los retos transfronterizos? Eh, sí, creo que Tatiana quizá pueda hablar más sobre esto, sobre el trabajo multinacional. Eh, pues tenemos ciertos retos de cumplimiento a nivel internacional o transnacional. En la OSD ya hemos hablado de ICAP, donde tenemos este proceso que es esencial para reforzar estas acciones. Hemos tenido mesas redondas con retos, con diseminación de la información, análisis ante las administraciones tributarias haciendo solicitudes a las empresas o bien cuando tenemos que ver una jurisdicción con la transparencia y el intercambio de información. Esto cada vez mejora porque obviamente estos retos están cada vez más presentes y hay más trabajo por hacer. Pero estos son temas en donde sé que Tatiana y Anarela son expertos. Sí, solamente quiero decir que en estos entornos es algo que surgió en las mesas redondas y tratamos de atender lo de mejores prácticas, pero es importante que los negocios estén preparados, los multinacionales, para explicar cómo es que sus operaciones funcionan, pues partes de los cargos están relacionados con cargos centrales, puede haber transacciones intercompañía y los negocios deben de saber cómo se estructuran este tipo de transacciones comerciales. Esto fue muy breve ante la conciencia del tiempo. Para las quejas transfronterizas, los sistemas que están estandarizados en distintas regiones o países, como por ejemplo la ICAP de cumplimiento económico que inducen el cumplimiento con cualquier país que lo está implementando o los tratados tributarios, que es el objetivo para que las entidades multinacionales sepan en qué entran dentro de distintas jurisdicciones tributarias, pero creo que el papel de decisiones de organismos como ICAP o regionales es el apoyar a comunicar las administraciones tributarias
por ejemplo, lo que decía de Guatemala, a final de cuentas, todo tiene que ver con los contribuyentes y las entidades multinacionales que llevan a cabo transacciones transfronterizas y las administraciones fiscales enfrentan los mismos problemas y se requiere mayor comunicación entre estas administraciones tributarias. Y sí, creo que esto concluiría lo que tenía que decir. Bueno, pues con esto concluye nuestra hora. Así es que gracias René, gracias Tatiana, gracias Anarela por ser parte de este panel excelente y hemos disfrutado mucho nuestras discusiones. Y bueno, agradezco las preguntas excelentes de nuestros participantes. Para agradezco el ser parte de esta hora y sigan en contacto con nosotros, pues hay mucho trabajo aún por hacer en esta área y esperamos poder trabajar con todos ustedes en los meses y años por venir. La siguiente sesión sobre asistencia de desarrollo empezará en 15 minutos y mientras tanto, gracias a todos por su participación en esta sesión.